Adelante, diputado. Mire, señor Chong, con sus propios datos, como lo señala la propia Secretaría de Gobernación en el diagnóstico del Programa Sectorial de Gobernación 2013-18, publicado ya el 12 de diciembre del 2013, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013. Señalan que 7 de cada 10 mexicanos manifestaron sentirse inseguros en la entidad federativa donde viven, 72.3%. Asimismo, el 58% de la población de 18 años y más consideró que la inseguridad era su principal preocupación, que solo 8 de cada 10 delitos que se cometen son denunciados. Esto significa que el 92% no son reportados, por lo tanto no derivan en averiguación previa y solo el 1% de estos actos ilícitos que se denuncian se persiguen hasta lograr una sentencia. Y podría seguir hablando de sus propios documentos, así como de que usted preside en ausencia del presidente el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde están todos los secretarios que tienen que ver con la misma materia, gobernadores, jefe del gobierno del Distrito Federal. Y en este marco es evidente que el sistema de información criminal que la ley atribuye a su secretaría no cumple sus funciones, puesto que la falta de coordinación entre las dependencias del gobierno federal y las entidades de federación en materia de seguridad pública, investigación y persecución del delito no ha sido capaz a casi un año, 6 meses de la reforma legal de procesar y ordenar la información criminal. Aunado a las preguntas presentadas en la intervención anterior, mismas que ratifico para su respuesta porque no las ha tocado, en materia de apoyo que prestan las Fuerzas Armadas a los cuerpos civiles de seguridad pública, afirmamos que el discurso de combatir al crimen organizado con estrategias sustentadas en la inteligencia no existen. Muestra de ello es el conocimiento inmediato que de los hechos de Tlatlaya por parte de la PG de la República, hechos sucedidos el 30 de junio de este año y ventilados por medios de comunicación internacionales, cuya investigación se atrae apenas en estos días, una vez que la Procuraduría del Estado de México había conocido de los hechos. De esto hablamos y no de la opinión pública sobre las Fuerzas Armadas. Les reitero para que no se olviden mis preguntas. La actuación del Ejército en casos de combate directo a grupos armados se hace bajo la coordinación y supervisión de las autoridades civiles. ¿Qué autoridad civil coordinó, supervisó y dio cuenta de la actuación de elementos del Ejército en el caso Tlatlaya? Las funciones de investigación y persecución de los delitos y delincuentes por parte de las Fuerzas Armadas son del conocimiento de la Secretaría de Gobernación. También les reitero la pregunta, ¿qué información tenía el sistema de inteligencia de la Secretaría a su cargo del grupo de civiles presuntamente miembros de la delincuencia organizada o bien la Procuraduría General de la República u otros niveles de policía o investigación en el ámbito estatal o municipal que requirieron el apoyo o intervención del Ejército, en este caso, Tlatlaya? ¿En qué medida las entidades de la Federación cumplen con los protocolos de información al Sistema Nacional de Información Criminal bajo su coordinación? ¿En qué medida las procuradurías de los estados informan veraz y oportunamente de hechos delictuosos de competencia federal? ¿En qué medida esta información se utiliza por las fuerzas policiales para la investigación y persecución de los delitos y justifica el apoyo de las Fuerzas Armadas? Por otra parte, quisiera brevemente decirle que el tema de los desaparecidos no es un problema de semiótica, por esto de los no localizados, es una triste realidad y yo ya ante el Procurador General de la República, en efecto he demostrado cómo las cifras que emite la Secretaría de Gobernación y la PGR presentan y no justifican falta de coordinación y verificación de la información de las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas con estos órganos que ustedes dirigen. Y lo que es peor, que no hay una atención de la Ley General de Víctimas que se ordena para la integración
del Reporte Nacional de Personas Desaparecidas. Hay cifras inconexas y dispersas y lo que es peor, no hay atención a las víctimas. Por eso le preguntamos, ¿puede indicarnos con certeza y objetividad el número de personas desaparecidas que la PGR le haya informado, que investiga en forma real? ¿Cuántas personas, familiares desaparecidos se encuentran asistidas por la PGR en el marco de la ley de víctimas que usted sepa? Y por último, mire, la falta de transparencia en los resultados de acciones contra el crimen organizado da pauta a dudas fundadas en el quehacer de las dependencias responsables de la seguridad pública en nuestro país. La investigación y persecución de delitos es discrecional, tiene un fondo político. Los resultados de la política federal hacia los grupos de autodefensa es muestra de ello. Se criminaliza a quienes no acatan las estrategias implementadas en el afán de callar la inconformidad de la sociedad civil. ¿Cuál es la razón para criminalizar a unos y justificar a otros en las acciones de autodefensa? ¿Por qué perseguir a unos con todo el aparato del Estado y encarcelarlos sin las garantías procesales que garanticen una justicia imparcial? Con el pésimo manejo mediático de la estrategia implementada con las autodefensas en Michoacán, la opacidad en la información y la inacabada recuperación del Estado de manos del crimen organizado, más allá de lo que el gobierno federal justifique o acredite, Mireles es un preso político, al igual a los que apresaron de Holbox, al igual que Nestora Salgado, que Mario Luna y Fernando Jiménez y otros más, que sin duda hacen que los verdaderos ciudadanos le exijamos al gobierno federal su libertad inmediata e inconstitucional. Y, señor secretario, yo como los ciudadanos que nos estarán escuchando y los que no nos escuchan, esperamos respuestas y no silencios. El que calla, otorga. Gracias, diputado. Tiene usted la palabra, señor secretario. Gracias, presidente. Diputado Huerta Ladrón de Guevara, es incorrecto que usted señala que la PGR apenas a partir de algunos señalamientos en organismos internacionales esté viendo este tema de Tlatlaya. Lo he reiterado y quiero volverlo a decir, como lo dijo el procurador, ha estado abierto la investigación, porque se han venido sumando más y más elementos para poder lograr una aclaración y una determinación final de lo que ahí sucedió. No es nuevo el que la PGR esté investigando este caso. ¿Qué movió al ejército a estar en este lugar? Bueno, es muy importante su pregunta porque esta región y particularmente este lugar estaba siendo permanentemente sus habitantes lastimados con violaciones a las personas por la comisión de diferentes delitos, y me abstendré de hablar particularmente de cada delito, pero todos ellos graves, y teníamos denuncias permanentes y teníamos investigación en la región. Lo que tengo en conocimiento es que, porque fue en la noche, en la madrugada, el ejército va al llamado de una denuncia en la que se habla de secuestradas o en la que se habla también de estar ahí un grupo con varias camionetas y un grupo armado que estaba en esta bodega. Sí viene de una investigación en la región, en el municipio, y de graves y serias señalamientos de los pobladores que ahí habitan, que habían estado en condiciones de encierro respecto a su libertad que les ocasionaban estos delincuentes o estos presuntos delincuentes. Sí tenemos protocolos de información, diputado,
quiero decirle que tenemos bases de datos muy importantes. No perseguimos solamente a supuestos delincuentes, sino tenemos toda una historia por región de lo que puede estar sucediendo y le damos seguimiento para encontrar entonces con acciones, sí, con el uso de las fortalezas del Estado mexicano de inteligencia, poder encontrar a los delincuentes, poder disminuir la comisión de delitos. Sobre los no localizados, diputado, pues quiero invitarlo, quiero que conozca la base de datos y quiero dejar de estar en un quién tiene la razón, sino más bien acudir a la información que nos dé la razón y que pueda ver que este no debe ser un instrumento de discurso ni de enfrentamiento, sino todo lo contrario, de entendimiento de que hay un problema, pero que hay protocolo que nos permite estar dándole seguimiento a las personas no localizadas. Pero también hay personas que están señaladas en diferentes organismos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tenemos registradas nosotros, de personas que no encuentran sus familiares, que ya siguieron todo el protocolo y que saben además, o hay señalamiento de que pudieron desaparecer por alguna otra circunstancia diferente a todos los otros elementos que permiten tener la cifra de no localizados. Hay una serie de familiares con la que nos reunimos cotidianamente, tanto en la Procuraduría General de la República y coordinados con la Secretaría de Gobernación, para darle seguimiento. Y le damos seguimiento en lo que ellos solicitan, que son los procedimientos que se requieren en las procuradurías estatales para poder localizar a sus familiares. Y estamos atendiendo caso por caso, diputado, caso por caso de los familiares. Desde nuestra llegada encontramos a grupos parados afuera de la Secretaría que exigían atención, y lo que hemos venido haciendo no solo es atenderles, sino ayudarles y respaldarles para poder encontrar, en cualquier circunstancia, dicho por ellos, a sus familiares. Y sobre las personas que usted señala que están hoy o en un proceso legal o ya con una sentencia, pues creo que todos estamos convencidos que estamos en un país en el que el respeto a la ley es el que debe valer y que entonces, más que señalamientos, sabremos que revisar qué hizo que a un juez pudiera a una supuesta secuestradora, a un supuesto delincuente, darle una sentencia definitiva por la comisión de diferentes delitos. Creo que más que abogar por unos u otros, hay que ver qué tipo de delitos son los que cometieron y todos estar sujetos a las determinaciones legales que al lugar cuando se da todo un proceso legal. Y reiterarle respecto a los que en Michoacán, por circunstancias complejas, difíciles, tuvieron que organizarse, los hemos venido respaldando y están hoy dentro del marco legal apoyando y respaldando para devolver la tranquilidad del Estado de Michoacán. Quienes en el amparo de esta posibilidad cometen alguna acción al margen de la ley, por supuesto que no lo permitiremos y lo señalaremos ante la autoridad correspondiente. Gracias, secretario. Tiene usted la palabra, diputado Huerta Ladrón de Guevara, hasta por 3 minutos. Ahora más que nunca, qué lenta y mal anda la Procuración de Justicia y la seguridad pública en este país. Dice que no dudo que existan estos intentos de protocolos de información, lo que yo sostengo es que la inteligencia no se ve por ningún lado, ni mucho menos acciones preventivas. Ya la opinión pública internacional y nacional nos tendrá que decir, como el día de hoy. Hoy la estridencia, no es que yo traiga un cartel aquí, la estridencia está en las fotos que publica La Jornada el día de hoy,
No hace falta más que ver esas fotografías para saber que algo anda mal, y muy mal en este país. Por otro lado, sí, el 22 de mayo usted, ante los senadores, dijo cifras ya sobre los desaparecidos. Lo cito textualmente: del 2006 al 12 tenemos más de 27,000 reportes de personas desaparecidas, y hoy con este dato que les doy, les decía a usted, tenemos 13,000 reportes de desaparecidos, pero los datos siguen. Del 2012 al 14, otra vez hay 16,000 que se han reportado nuevamente como no localizados, y dice usted, y quiero decirles que se han encontrado 8,000 vivos y 385 muertos, y entonces tenemos hoy no localizados de esta nueva cuenta 8,000 nada más, un poco lo que intentó decir hace un rato. La Organización de Amnistía Internacional, eso se lo digo yo, aseguró que el gobierno de México no ha demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas en el país, y que además resulta preocupante no saber cuántas son víctimas de desaparición forzada. Informaron que al 21 de agosto del 14, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22,322. Y por último, la interpretación de la Constitución y de la ley en el discurso político puede justificar actos de administración y de gobierno que encubren la ineficiencia de la política que implementa el gobierno federal en materia de seguridad pública. En el cumplimiento de la Constitución y la ley, los operadores políticos y jurídicos tienen retos en cumplir con los principios y normas que protegen y garantizan los derechos fundamentales. La máxima publicidad abona la transparencia y rendición de cuentas. En el ámbito de la doctrina constitucional internacional, se implementa un principio poco difundido, el principio de corrección funcional, el cual consiste en que cada uno de los entes del Estado se encuentran en posición para hacer de mejor manera aquello para lo cual fueron diseñados. Principio de corrección funcional que no se observa en política interior y seguridad pública a 2 años de haber asumido el gobierno Peña Nieto. Ha consumido la tercera parte de su periodo de gobierno. Al igual que el prometido crecimiento económico, la gobernabilidad democrática en condiciones de seguridad y paz no se vislumbra. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos secuestrados? ¿Cuántos extorsionados y amenazados ciudadanos y ciudadanas? ¿Cuántos desaparecidos exigen las políticas que todavía no se implementan en este régimen? De verdad, no lo digo con gusto. ¿Cuánto más aguanta este país, este régimen de injusticia, de opresión, de corrupción y de privilegios? Señor secretario, ojalá reflexionara esta última parte de mi intervención. Gracias. Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Tiene el uso de la palabra